trae a lo largo del día sección Mundo de las Criptomonedas. Nosotros continuamos y recibimos en Días de Trading con José Luis García, cofundador de Enbolsa.net. José Luis, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, arranca, aunque sea el segundo jornada de negociación, ese mes de septiembre, que suele ser el peor mes del año para invertir, ¿no?, en commodities y sectores americanos. Pues sí, la verdad es que septiembre es un mal mes para la renta variable, siempre lo ha sido históricamente. Es verdad que si cogemos periodos temporales amplios, 50, 60 años, tendemos un poquito más a niveles intermedios, ¿no?, de porcentajes negativos en torno al 45, 50%, pero si nos fijamos en los últimos años, la cosa se pone bastante más complicada, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en el S&P 500, ¿no?, en los últimos 10 años, pues hemos tenido 6 años negativos, 4 años positivos, por lo tanto, una tasa del 40% de probabilidad de que el mercado sea alcista. Pero yo creo que lo más importante no es tanto que el porcentaje de años negativos sea alto, porque el 60% de los años es un porcentaje alto, sino que, además, la media de caída que se produce cuando el mercado cae en el mes de septiembre se coloca aproximadamente en los entornos del 3,5%. Sin embargo, cuando el mercado reacciona favorablemente, que es de los últimos 10 años, 4 de ellos, la media de ganancia está en torno al 2%. O sea, prácticamente podemos hablar de que dobla el rendimiento negativo, dobla al positivo, además de que los años sean bastante negativos, ¿no? Fíjate, en el caso del Nasdaq, por ejemplo, y volvemos sobre todo a la época más actual, ¿no? En los últimos 5 años, en el Nasdaq 100, en el mes de septiembre, hemos visto en el año 2022 cómo reaccionó de manera negativa con caídas en torno al 8% el Nasdaq. En el caso del año 2021 cayó en torno al 3%, el año 2020 cayó por encima del 4,420 y tan solo en el año 19 vimos rendimientos positivos. O sea que fíjate cómo de los últimos 5 años pues hemos tenido unos rendimientos bastante negativos para el Nasdaq, ¿no? Y además decíamos eso, que la media de caída del Nasdaq, por ejemplo, en estos últimos años, pues se ha situado en los entornos del 5%. Si cogemos de la fecha desde el 2 de septiembre a mediados de octubre, aproximadamente al 15 de octubre, que es el patrón estacional realmente negativo, más que el mes de septiembre propiamente dicho, es el mes de septiembre y las 2 primeras semanas de octubre. Fíjate que en los últimos 10 años, el Nasdaq 100, en ese periodo de tiempo, de aproximadamente unos 30 días de cotización, hemos tenido rendimientos negativos por encima de media, por encima del 5%. Y de esos 10 años, en 6 de esos 10 años, el mercado terminó en negativo. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que el Nasdaq termine por encima del precio actual, es decir, por encima de la cotización del precio actual, es de tan solo un 33% la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguimos dentro de ese entorno correctivo en el que está el mercado. Es verdad que ahora está tomándose un impulso al alza, un pequeño impulso al alza, pero que lo que podemos esperar dentro del mercado americano pues son más correcciones durante el mes de septiembre. Si, como decía, nos fijamos en las commodities, y en los commodities ya podemos ir a un tema más concreto, ¿no?, porque vemos que el mercado de commodities también está viéndose muy afectado en este mes de septiembre, voy a pasar a compartir una tabla que creo que es interesante. Voy a intentar compartir la pantalla para que veamos simplemente un extracto de lo que... A ver si consigo compartir esta pantalla que tengo por aquí. A ver, por aquí la tengo. Vamos a compartir esta, ya la tengo aquí, a ver si se ve bien. Fíjate, aquí tengo una herramienta muy interesante que es el Commodity Market Seasonality, que lo que hace es ordenar por pautas estacionales en el mes de septiembre los activos, los vamos a ordenar por estacionalidad positiva o negativa, ¿no? Y fijaros cómo disponemos aquí de en torno a unos 6 cajitas donde son 3 positivas y 3 negativas. Si aparecen las 3 rojas es que la pauta estacional es muy negativa, y cuando encontramos alguna con las 3 cajas verdes, voy a ordenarla para que se vea, fijaros cómo la estacionalidad en este caso es positiva. Bueno, pues fíjense, ordenándolo en la parte negativa, me llama mucho la atención que las materias primas energéticas, que están en un momento muy favorable ahora mismo, hemos visto cómo el petróleo va subiendo y rompiendo máximos. Fíjate cómo el gas natural, sin embargo, es uno de los más perjudicados dentro de
dentro del mes de septiembre. Otras muy importantes, otras materias primas muy importantes, como es el caso, por ejemplo, del cobre, también lo tenemos dentro de los metales industriales, lo tenemos como uno de los activos también más negativos en estacionalidad desde el punto de vista de este mes de septiembre. Y luego tenemos algunas materias primas agrícolas, como el café, en este caso como la soja, y algunos metales preciosos como la plata, el paladio o el platino, que también se encuentran en una pauta estacional muy, muy negativa. Simplemente como muestra, vamos a mostrar simplemente algún ejemplo para que veamos en este caso, el caso del cobre como metal industrial muy importante. Fíjense cómo, si miramos abajo, la distribución de los histogramas de cómo evoluciona la pauta estacional de los últimos 30 años, en este caso en el cobre. Fíjense cómo desde septiembre hasta prácticamente finales de año entramos en una pauta estacional súper negativa, pero muy acrecentada sobre todo en los meses, como decíamos, de septiembre y octubre. Así que, bueno, la idea es que no estamos en un buen momento desde el punto de vista estacional para la renta variable, pero no solo la renta variable desde el punto de vista de los índices bursátiles, como puede ser el Nasdaq, el S&P 500, sino también desde el punto de vista de las commodities con casi todos los grupos afectados. Grupos energéticos, grupos de metales industriales, incluso grupos de metales preciosos, como es el caso de la plata, que podemos observar simplemente para concluir este tramo. Fíjense cómo el mes de septiembre es el peor mes históricamente para la plata de los 12 meses que cotiza sacando el extracto de los últimos 30 años. Así que, bueno, yo creo que es una lectura curiosa la que tenemos ante nosotros y que podemos utilizarla en combinación con otras herramientas como el sentimiento de mercado, el análisis técnico o las ondas de Elliott para generar planes estratégicos que puedan ser productivos para las inversiones de medio plazo. Antes de terminar, y viendo además cómo estabas mirando, ¿no?, a esas commodities, quería, antes de despedirme, hablar de un valor que está, de hecho, con altos vuelos. No hablamos de aerolíneas, sino de Repsol, y quería preguntarte precisamente, aunque sea saltar, ¿no?, de ese mercado americano y acercándonos más al IBEX 35, ¿cuál es la radiografía que te arroja? Bueno, pues fíjate, ¿no?, me preguntas por Repsol. El sector energético está ahora mismo en un momento muy, muy, muy favorable. Estamos viendo un cambio de tendencia bastante importante en el caso del petróleo, con esa ruptura de máximos, esa implicación, esa intención clara y obvia de tratar de mantener ese cambio de estructura de bajista a alcista. Lo está tratando de conseguir poco a poco, y Repsol estamos viendo que está generando una figura chartista muy, muy interesante. En las últimas sesiones estamos viendo cómo desde prácticamente el mes de junio del año 2022 se marcó un techo en la zona de los 15 euros, y a partir de ahí lo testeó tanto en el mes de junio del año 2022 como en los meses de enero, febrero y marzo del 23. ¿A partir de ahí qué se ha conseguido? Pues a partir de ahí lo que se ha conseguido es una formación muy interesante de figura chartista de continuación. Lo vamos a mostrar para que se vea, yo creo que se puede ver bien en la gráfica que voy a compartir ahora. Y fijaros esta figura o esta estructura, vamos a ponerla en grande, fijaros esta estructura, es una estructura con dos máximos consecutivos, generando un techo muy relevante, decíamos en la zona de los 15 euros. Y este es el típico patrón de continuación alcista muy, muy evidente y además muy rentable. ¿Qué significa? Pues básicamente significa que si Repsol, después de realizar hasta 4 máximos consecutivos en la zona de 15, es capaz de enfrentarse, aprovechando la potencia de la subida del petróleo, es capaz de enfrentarse a ese nivel de los 15 y superarlos y mantener cotizando por encima de 15, es muy probable que veamos una continuación alcista importante para el precio. Fíjense cómo los mínimos son crecientes, los mínimos relevantes, observen mínimo 1, mínimo 2, mínimo 3, todos crecientes en Repsol, y los máximos son horizontales. Así que previsión muy favorable técnica para Repsol para los próximos meses. Pues José Luis García, cofundador de Enbolsa.net, gracias, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. De nada, hasta la próxima. Y nosotros vamos.